¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Es un gusto saludarlos nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces nos preguntamos por qué es que nosotros entramos en tentación, por qué caemos en tentación. Pues vamos a ver a la luz de la palabra por qué es que se cae en tentación muchas veces. El tema de hoy es orar para no caer en tentación. Y vamos a ver un ejemplo acá de cómo una mujer cayó en tentación. ¿Por qué razón ella cayó en tentación? Y vamos a hablar de Eva, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3 verso 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando hablamos de la tentación, estamos hablando que es algo agradable a los ojos y a los sentidos. Entonces, la tentación quiere decir que es el deseo de realizar una acción inmediatamente. Es una acción que es agradable a nuestros sentidos, pero que al final es dañina, ya sea que sea a corto plazo o a largo plazo, pues vamos a tener las consecuencias de haber actuado o de haber realizado alguna acción que pues se nos llevó a través de la tentación. Entonces la tentación podemos decir que es algo agradable a los ojos y a los sentidos, es algo agradable al corazón, pero que nos daña, que al final trae sus consecuencias, ¿verdad? Todo, eh, Toda tentación a nosotros nos trae consecuencias si caemos en ella. Entonces vemos aquí que Eva, las consecuencias que ella sufrió, tanto ella como su marido Adán, fue que fueron echados del huerto del Edén, ¿verdad? O sea, el pecado que ellos cometieron fue la desobediencia para con Dios. Y esto se llevó a cabo a través de una tentación, ¿verdad? A través de un fruto que ella vio que era agradable a sus ojos, que era codiciable, que era bueno, y ahí ella cayó en tentación, ¿verdad? Entonces vemos que las tentaciones no son nada desagradables, son agradables, por supuesto que son agradables. La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Muchas veces nosotros somos guiados por nuestra humana sabiduría, dándonos a nosotros mismos la aprobación sin consultar a Dios, sin consultar la palabra. Nos damos permisos que Dios no nos da, que la Biblia no nos da. Nos autorizamos a nosotros mismos a actuar o buscar cosas o buscar personas que muchas veces no nos convienen y estamos desobedeciendo a Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos comunión con Dios. El tema de hoy es orar para no caer en tentación. ¿Por qué es que caemos en tentación una y otra y muchas veces? Por falta de oración, por falta de comunión con Dios. He visto a varias personas que eh, ya caer en tentación pues ya es un hábito, ¿verdad? Que vienen y piden perdón a Dios, a su familia, y al cierto tiempo vuelven a realizar lo mismo, pasan unos meses y vuelven a cometer la misma acción, a caer en esa misma tentación y ya se vuelve en un estilo de vida. Eso, y qué tremendo es que nosotros vivamos con ese tipo de ataduras cuando el Señor nos quiere hacer verdaderamente libres. Entonces vamos a ver de dónde es que viene la tentación. Muchas veces se le echa la culpa a Dios y le dice es que Dios me tentó, pero vamos a ver a la luz de la palabra que Dios no tienta a nadie. El libro de Santiago capítulo 1 versos 13 al 16 dice, cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado, ni puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ah, amados hermanos míos, no erréis. Vemos entonces que nosotros en ningún momento somos tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. A Dios no va a llegar ninguna tentación, por lo tanto, Él también no va a provocar tentación en el ser humano. Entonces vamos a ver que la tentación aquí, número uno, la tentación es provocada, dice el verso 14, cuando cada quien de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Pues son los deseos carnales, son los deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra vista, en nuestros sentidos. Son deseos que desagradan a Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que Dios nos metió en tentación, porque cada quien por sus propios deseos, sus propios impulsos es tentado y es seducido. Dice, cuando hablamos de seducido es ser enredado, es ser envuelto por esa tentación hasta el punto en que se llega a consumar el pecado, la falta, y luego muchas veces le echamos o la culpa a Dios, o le echamos la culpa al diablo, o le echamos la culpa a las personas, ¿verdad? He escuchado en el caso de hombres, decir es que esa mujer me tentó, ¿verdad? Y yo caí en adulterio, caí en fornicación, pero no fue esa mujer, sino fue el deseo que había en el corazón de realizar esa acción la que llevó a este hombre a cometer esa falta, ¿verdad? Fue la tentación, por eso hablamos que la tentación es algo agradable, ¿verdad? A nuestros sentidos, es algo que no es despreciable, pero que sin embargo es dañino, que lleva a la esclavitud a nuestro corazón, la esclavitud hacia el pecado. Entonces vemos aquí que muchas veces el ser humano es atraído y seducido por la concupiscencia, por el deseo que hay todavía en nuestro ser interior de cometer faltas, aunque muchas veces sabemos que no es bueno, que no es correcto, pero sin embargo a veces caemos todavía en la tentación. Entonces, dice, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando el hombre o la mujer se entretienen pensando, dando lugar, dando espacios a la tentación, tarde o temprano se va a caer en el pecado, ¿verdad? Entonces es importante, es necesario saber que cuando somos tentados, la mejor alternativa que podemos tener es salir de ese lugar, salir huyendo de ese lugar, ¿verdad? No acercarnos a aquellas cosas que nos gustan, pero que sin embargo sabemos que no son correctas, ¿verdad? Entonces vemos a la luz de la palabra que Dios no es tentado por el mal y Dios no tienta a nadie, sino que son nuestros propios deseos los que nos llevan a cometer faltas. El libro de Marcos capítulo 14, 38 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, seguimos viendo aquí que de parte de nuestra carne, de parte de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos, nosotros somos atraídos, somos tentados, ¿verdad? De nosotros mismos nacen muchas veces
la tentación. De nosotros mismos nace muchas veces el pecado, ¿verdad? No es que venga de fuera, sino que nosotros lo permitimos primeramente en nuestro corazón y luego buscamos la forma de cómo caer en esa tentación. Entonces debemos de velar y orar. La oración es tan importante para que nosotros estemos libres de toda tentación. Cuando nosotros oramos constantemente, la tentación no va a tener el efecto que ella trae en contra de nosotros, porque nosotros estamos orando, entonces nosotros estamos fuertes, nosotros estamos atentos a qué es lo que está sucediendo, nosotros estamos también viendo que lo que se acerca a nosotros nos puede causar un mal, entonces estamos más despiertos, ¿verdad? Tenemos que estar orando para no caer en tentación y no caer en tentación y estar lamentando y buscando culpables, porque muchas veces los culpables de todo lo que sucede somos nosotros mismos. No es ni Dios ni son las personas, sino que en nuestro propio corazón todavía hay cosas que están combatiendo, ¿verdad? Todavía hay deseos que no han muerto, deseos que muchas veces nos trajeron males que sabemos que tienen malas consecuencias y que todavía quizá queremos practicarlos, pero debemos saber que eso es dañino para nuestra alma, para nuestro corazón y también daña nuestras relaciones. Entonces vemos que la tentación viene, número uno, de nuestro propio ser interior. Y número dos, vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 4 y verso 13, dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Nuestro Señor Jesucristo fue tentado. ¿Y por quién creen ustedes que fue tentado? Aquí dice que por el diablo. El diablo, mire qué osado fue. O sea, que sin respeto a Dios, sin temor a Dios, sin nada, fue y tentó al mismo Dios. Tentó al Hijo de Dios. Imagínense cómo no nos va a tentar a cada uno de nosotros. Y si nosotros estamos fortaleciéndonos a través de la oración, difícilmente vamos a caer en tentación. Siempre nos vamos a mantener en pie con la postura de querer honrar y exaltar el nombre de Dios con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con todo lo que hacemos. Entonces, número dos, somos tentados de parte del diablo. El diablo también va a llegar cuando usted está orando, cuando usted está buscando a Dios, cuando usted está clamando. En este caso, nuestro Señor Jesucristo acababa de salir del desierto, de estar en el desierto 40 días en ayuno y oración. ¿Y qué fue lo primero que le sucedió a él? Que fue tentado de parte de Satanás, ¿verdad? Entonces, yo lo animo a que no se desanime cuando usted está buscando con todo su corazón a Dios, cuando acaba de salir de un ayuno, de una oración, y de repente vienen las pruebas, de repente viene la tentación, y diga usted, ala, estoy orando, estoy buscando a Dios y me está sucediendo esto. Pues vea que a Jesús le sucedió, y que lo que tenemos que hacer es responder conforme a la palabra, declarar la palabra sobre la tentación que muchas veces Satanás quiere ponernos delante de nuestros ojos, delante de nuestro corazón. Tenemos que declarar la palabra. Nuestro Señor Jesucristo con la palabra reprendió a Satanás. ¿Y qué le quedó a Satanás? Alejarse de él, ¿verdad? La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Debemos resistir esas acechanzas, esas tentaciones que Satanás viene a ofrecernos, porque él sabe. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que él vino a ofrecerle? Él sabía que venía de un ayuno. ¿Qué es lo que el ser humano siente después de un ayuno, después de no comer y de no tomar agua? ¿Qué es lo que siente? Siente sed, siente hambre. ¿Qué fue lo que el diablo le vino a ofrecer? Comida, ¿verdad? Comida, porque él sabía que Jesús venía
de un ayuno, ¿verdad? De no probar ninguna clase de alimentos. Entonces el diablo nos observa, él sabe que nos gusta, él sabe que no nos gusta, él sabe que venir a ofrecernos, ¿verdad? Y él no nos va a ofrecer nada desagradable, por eso dijimos que la tentación es algo agradable a nuestros ojos y a nuestros sentidos. No es nada despreciable lo que Satanás viene a ofrecernos. Entonces debemos de cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra vida y de orar constantemente, porque si nuestro Señor Jesús fue tentado, nosotros también vamos a ser tentados de parte del diablo. Pero en el nombre de Jesús debemos de saber que Satanás está bajo la planta de nuestros pies, ¿verdad? Satanás está vencido, Satanás no tiene parte en nuestras vidas porque nosotros somos lavados con la sangre del Cordero Santo, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él ve en nosotros la imagen de Dios, la imagen de Jesús. Por eso es que nuestra vida es, para Satanás es algo odioso, es algo despreciable, es algo que el diablo quiere terminar y lo quiere terminar a través de la tentación, ¿verdad? Entonces hoy los animo a que resistamos al diablo, dice, y huirá de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire entonces que las tentaciones que vienen a nuestra vida, dice, son humanas, ¿verdad? Son humanas, son terrenales, no es nada extraordinario, ¿verdad? No es nada fuera de este mundo lo que muchas veces viene a tentar nuestro corazón, sino que son cosas terrenales, son cosas que están a nuestro alrededor, las que vienen para tentar nuestro corazón. Entonces vemos que si Él dice que es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Eso que usted está pasando, esa tentación fuerte que usted tiene en su corazón, no es más grande que la capacidad que usted tiene para poder soportar, para poder resistir, para poder desechar, ¿verdad? Hay mucha gente que dice, ala, pero si usted viera la tentación que vino a mi vida, era tan grande que yo no pude resistir. Pues no era tan grande, porque la Biblia dice que no ha sobrevenido, en primer lugar, cosa humana que no podamos resistir y que el Señor no nos dejará ser tentados más allá de lo que nosotros podemos soportar, de lo que nosotros podemos aguantar. Y cuando Dios ve que nosotros somos tentados, que tenemos una fuerte tentación, Él dice que nos concede eh, la salida, ¿verdad? Él siempre nos va a dar una opción para poder nosotros escoger el camino correcto, el camino de santidad, el camino del bien, para que nosotros nos vayamos de ese lugar. O sea, no tenemos que pasar precisamente por la tentación y poder decir, mire, yo caí en tentación, pero después de que caí en tentación, el Señor me enseñó una lección. No es esa la voluntad de Dios, porque Dios dice que juntamente cuando viene la tentación, Él nos pone una salida para rodear esa tentación, para evitar esa tentación. Entonces, fiel es el Señor, que cuando nos ve pasando momentos difíciles, pues Él mismo nos va a otorgar esa salida que estamos esperando. Si usted se ha sentido desesperado, acorralado, acorralada, sin salida, que quizá está a punto de cometer algún error, piénselo bien antes de actuar, porque toda acción tiene una reacción, ¿verdad? Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces debemos de cuidar nuestro corazón,
Debemos de cuidar nuestra vida de cómo lo vamos a hacer a través de la oración. El tema de hoy es orar para no caer en tentación. Entonces, ¿por qué usted cae en tentación? Porque no ora, porque ha dejado de orar, porque ha dejado de ayunar. Es tiempo de orar de madrugada. Cuando alguien sienta una tentación fuerte, ¿sabe qué debe de hacer? Levantarse de madrugada y orar y clamar a Dios con todo su corazón, y Dios le va a otorgar la salida perfecta, la salida que usted está esperando, ¿verdad? Porque muchas veces cuando la mente se turba, el corazón se turba, no encontramos salidas para las tentaciones. Pensamos que tenemos que cometer el error porque ya no tenemos otra opción. Pero cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos al Señor, el Señor ya tiene una salida para vencer esa tentación. Yo los animo a que cuando la tentación esté cerca de sus ojos, cerca de sus oídos, cerca de sus sentidos, piense en las consecuencias que va a tener si cae en esa tentación. Piensa en las consecuencias. Y va a ser una forma en que va a reaccionar para alejarse de esa tentación. A veces no medimos las consecuencias, no medimos lo que viene después de cometer el error, de aceptar la invitación, de salir con quien no debíamos, de hablar con quien no debíamos. No medimos las consecuencias, ¿verdad? Nos dejamos ir por los impulsos de los ojos, de la vista, de los oídos, de que qué bonito es ese momento, qué agradable esa persona, ¿verdad? O en el caso de las cuestiones materiales, pues el Señor sabía que esto yo iba a necesitar. A veces se toman cosas que no son nuestras, ¿verdad? Si alguien, por ejemplo, va a trabajar a algún lugar y toma algo que no le corresponde, cayó en tentación, ¿verdad? Muchas veces la gente se justifica y dice, pues Dios sabe que yo tengo necesidad, ¿verdad? Y por eso cae en tentación agarrando, tomando aquellas cosas que no le corresponde, que no son suyas. Entonces, para no caer en tentación debemos de orar constantemente, debemos de pedirle al Señor que Él nos provea, que Él nos abra puertas. Si Él es Jehová Jireh, Él va a encargarse de nuestra situación económica, de todo lo que nosotros hacemos. El Señor va a proveer para nuestras necesidades. No tenemos necesidad de estar haciendo cosas que al Señor no le agradan para salir de paso. Debemos de actuar con temor de Dios en nuestro corazón. Me llamó la atención hace unos días que escuché de una persona, de un hermano en la fe, que decía esta frase, ¿verdad? El que no tranza no avanza. Entonces yo digo, ¿qué tipo de negocio es ese? ¿Qué tipo de cosas están haciendo ahí con tal de obtener ganancias, con tal de hacer crecer al negocio? Pues están haciendo sin ningún fundamento, se están construyendo sobre la arena, ¿verdad? Hay un dicho que dice que lo que es del agua, el agua se lo lleva. Entonces hay cosas que vienen momentáneamente, pero que al final de repente de la nada van a desaparecer de nuestra vista, porque no fueron cosas bien hechas, bien fundamentadas, no fueron trabajos honrados, ¿verdad? No se hicieron las cosas con transparencia como debían de hacerse. Por lo tanto, un día estuvieron y al siguiente día ya no hay nada. Entonces no caigamos en la tentación de estar haciendo cosas que no debemos y sabemos que son cosas que desagradan a Dios. Probablemente esas cosas nos van a sacar del paso, nos van a ayudar por un tiempo, pero no va a ser para toda la vida, y siempre recordemos que hay una consecuencia, que hay algo dañino y que lo que se siembra se cosecha. Entonces los animo en el nombre de Jesús a que
Oremos y pensemos en las consecuencias que pueden venir si nosotros caemos en la tentación, y eso nos va a alejar de la tentación. Cuando usted se sienta tentado también, lo animo a que si no puede estar solo en algún lugar, busque la compañía de alguien con quien platicar, de alguien a quien contarle el problema, a alguien que realmente lo pueda ayudar, ¿verdad? No, porque a veces buscamos a las personas incorrectas para pedir consejos o para poder platicar, sino que busquemos a alguien que nos ayude en nuestra conversación, buscar la forma de cómo no pensar en la tentación, ¿verdad? Sino que distraernos de alguna manera. En primer lugar debemos de orar, ¿verdad? Y luego debemos de ocupar el tiempo en alguna distracción, como por ejemplo platicar con alguien, hablar de la palabra, hablar del trabajo, hablar de otra cosa que nos distraiga a manera de no estar pensando en esa tentación. Y si se ha caído en tentación, lo que debemos hacer es arrepentirnos de todo corazón. La palabra dice que si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y Él es nuestro abogado, Él es nuestro intercesor. Si se ha cometido alguna falta porque ha caído en tentación, pues hoy es tiempo de arrepentirse, hoy es tiempo de pedirle perdón a Dios, hoy es tiempo de pedirle perdón a aquella persona a la cual se le ha fallado, ¿verdad? Y ponernos a cuentas con Dios y con todas las personas que muchas veces afectamos cuando caemos en tentación, y retomar nuestro lugar en el Señor y seguir adelante con todo nuestro corazón, buscando a Dios, ya que el Señor pronto viene por una iglesia, y por una iglesia santa, sin manchas y sin arrugas. Por eso debemos de preparar cada día nuestro corazón. Entonces oremos para no caer en tentación. Vamos a orar, y si usted ha caído en tentación, arrepiéntase y pídale perdón al Señor con todo su corazón. Y el Señor dice en su palabra que un corazón contrito, un corazón arrepentido, un corazón humillado, Él nunca lo va a despreciar, sino que Él siempre va a tomar con gusto aquella actitud que con humildad y con arrepentimiento se acerca ante su presencia. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos hoy por tu palabra, porque tú nos instas a orar cada día, porque tú nos exhortas a que debemos orar cada día. Tu palabra dice, Señor, que tú llamas a los hombres a orar en todo lugar y en todo momento, levantando manos santas, sin iras y sin contiendas. Gracias, Señor, porque la oración es el medio perfecto con el cual nosotros podemos vencer la tentación, Señor, porque cuando oramos, cuando hablamos contigo, Señor, nuestra vida se fortalece, nuestro espíritu se fortalece, y nosotros podemos pasar con facilidad la tentación que muchas veces nos acecha. Cuando el diablo se acerca a nosotros, Señor, nosotros podemos resistir esa tentación que Él viene a ofrecernos cuando estamos fortalecidos a través de la oración. También cuando de nuestro propio ser, de nuestra propia carne, nosotros somos tentados, somos seducidos, somos atraídos, Padre, a través de la oración. También nosotros podemos desechar todos esos malos deseos, todos esos malos impulsos que nos están encaminando hacia el pecado, Señor, para apartarnos de tu presencia. Y yo sé, Padre Celestial, que tú eres un Padre de misericordia. Hoy también te pedimos con todo nuestro corazón por aquellos que han caído en tentación. Perdona sus faltas, Señor. Perdona sus pecados, Padre. No hay pecado muy rojo, no hay pecado muy grande que tu sangre preciosa no pueda limpiar, que no pueda perdonar. Hoy, Señor Jesús,
Ve tú ese corazón arrepentido, ese corazón que ha estado preocupado por ese pecado que cometió, porque cayó en esa tentación. Pero Señor Jesús, tú llevaste, Señor, en aquella cruz todos nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Gracias porque tú eres nuestro abogado, porque tú eres nuestro intercesor, Señor. Limpia, Señor, esa conciencia cargada, Señor, esa conciencia que se ha estado acusando porque cayó en tentación, porque cometió esas faltas, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona, Padre Celestial, esas faltas, esos pecados que también han hecho que tu hijo, tu hija, Señor, no te busque más, porque se siente acusado por su conciencia, y no solamente su conciencia, sino que el enemigo ha tomado también ocasión para acusar, para señalar, Señor, esa falta, para no buscar más a Dios, para sentirse inmerecedores de tu gracia y de tu perdón. Pero hoy te damos muchas gracias, porque tú eres un Padre que nos amas, que tienes compasión de nosotros, Señor, y te compadeces de nosotros porque sabes que somos polvo, que somos de la tierra, que muchas veces somos débiles, Señor. Pero gracias porque tú quieres hacer de nosotros alguien nuevo, alguien diferente, fuerte, para poder seguir buscándote, Señor Jesús. Gracias porque hoy, a través de la oración, tus hijos están obteniendo libertad, Señor, que se llegó a quedar atados por causa de una tentación de cometer alguna falta, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Muchas gracias te damos con todo nuestro corazón, porque sé que tú estás obrando. Gracias, Espíritu Santo, porque estás renovando pensamientos, porque estás arrancando esos pensamientos negativos, esos pensamientos de acusación, esos pensamientos de fracaso, Padre. En el nombre de Jesús, hoy son echados